momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles en esta mañana nublada de jueves 13 de junio del año 2024. Como nada, ya hemos estado comentando, amigas y amigos, que pues el año ya va bastante adentro, ya vamos por el mes de junio. Y ahora a mitad de junio, estamos a punto de comenzar el séptimo mes. Y pues bueno, es un verdadero gusto, amigas y amigos, estar nuevamente con ustedes. Sabemos que por el tema climático tenemos algún problema con la señal, sobre todo en línea, pero siempre ya saben, amigas y amigos, que este programa, además de ser transmitido en vivo en FM y en línea a través de la radio La Voz de Colomba, también se guarda en YouTube. Y ustedes pueden escuchar la grabación también. Así es que les invitamos a que puedan ir a escuchar la grabación del programa de la semana pasada, que fue el programa introductorio para abordar el tema de la violencia, que como les explicábamos, pues es el tema de especialidad de CIPREVICA, y pues durante el mes les ofrecimos seguir desarrollando este tema. Es que, amigas y amigos, aprovechando ya el tiempo que tenemos en Radio La Voz de Colomba, su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana tengo el enorme placer y el privilegio de presentarles a una gran mujer, a una gran profesional, a la licenciada Zenobia Matamoros. Ella nos va a contar un poco ella sobre su experiencia y el trabajo que ella ha hecho, todo lo que ha hecho y ha practicado y ha vivido en temas relacionados con la violencia. Y pues, repito, es un verdadero gusto, y así es que le damos la bienvenida a la licenciada Zenobia. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Igual para mí, Edgar, es un gusto, un privilegio siempre escucharle. Y hoy muy especialmente, ¿verdad?, para dirigirnos a esa gente linda que yo sé que hoy va a disfrutar de este programa, porque en los programas radiales, más este tipo de programa, hay procesos, ¿verdad?, de reaprender aquello que de repente hemos dejado de poner en práctica, aprender cosas nuevas y desaprender cosas que de repente hemos estado haciendo y que no han sido muy productivas, ¿verdad? Así es que yo creo que va a ser un tiempo muy especial y aquí estamos a la orden, ¿verdad? Con mucho entusiasmo y sobre todo con ese deseo de compartir, porque todos aprendemos. Sé que de esta situación o de este programa hoy vamos a aprender, ¿verdad? Así que estamos con toda la disposición y con muchas expectativas de poder llegar y ser de bendición para todas aquellas personas que hoy nos escuchen, y sobre todo que podamos poner en práctica, porque a veces decimos qué bonito, pero no pasa de eso, qué bonito. Lo más bonito es que lo podamos aplicar en nuestra vida. ¿Sí? Así es, Zenobia, muchas gracias. Y seguramente el programa de hoy, como en otras ocasiones, también genera también expectativas, sobre todo también en Honduras. Hay que decirlo, la licenciada Zenobia es hondureña, de Danlí, es una ciudad que queda al nororiente de Honduras, y probablemente, pues seguramente hoy muchas personas están atentas al programa también en el hermano es de Honduras, y en Guatemala, por supuesto, pues que es donde se genera este programa Diálogos Ciudadanos. Pues sin más preámbulo, amigas y amigos, y porque realmente queremos aprovechar el tiempo y la experiencia de Zenobia en trabajo relacionado con violencia, queremos comenzar, y siempre es importante conocer un poco quién es Zenobia, su experiencia. En este caso, repito, sé que tiene muchísimo, y lo que vamos a compartir esta mañana, todo lo que ella ha hecho y, como bien decía, ella misma ha practicado en temas relacionados con violencia. Ya van a ver ustedes todo lo que sabe y todo lo que ha hecho. Y quisiéramos comenzar entonces, Zenobia, con la primera pregunta, que es: cuéntenos, Zenobia, sobre usted, su experiencia, pero también su compromiso en trabajar con la sociedad
en Honduras, pero su experiencia trabajando en temas relacionados con violencia. Muy bien, gracias Edgar. Agradezco realmente esta invitación. La experiencia, bueno, viene ya días. Ha sido un trabajo, bueno, que me gusta. Y yo creo que eso es lo más importante. Dicen que cuando uno hace un trabajo que le gusta, ya por último no es ni trabajo, porque lo disfruta. Y eso ha pasado conmigo desde el inicio, ¿verdad? Yo empecé con las consejerías de familia en el año 1994. Se crearon las consejerías de familia a nivel de todo el país de Honduras, ¿verdad? Y en todos los departamentos hay consejería de familia. Y era sobre cómo prevenir, cómo trabajar, cómo atender a estas mujeres que sufren violencia. Y lo iniciamos, es un equipo, consejería de familia, psicólogo, está el trabajador social y está la parte legal. Siempre hemos trabajado así como en equipo. Y ha sido una experiencia excelente porque primero, yo siempre les digo, nos tocaba ir a los lugares, hablar sobre el tema y teníamos casi que pagar para que vinieran. Pero ahora hay demanda, la gente busca, ¿verdad? Y ahora que ya hacen las referencias, cuando ya se empezó a interponer denuncia, pues igual de juzgados, fiscalía, hospitales, de todo lugar nos hacen la referencia de los pacientes. Pues les contaré que a inicio con la consejería de familia trabajamos más que todo con la mujer. Y llegó un momento en mi trabajo, porque uno está en terreno, ¿verdad? Que yo les dije, bueno, no estamos haciendo nada, no vemos avance porque realmente solo estamos trabajando con la mujer y la otra parte, yo mandé un montón de hombres al presidio, pero yo miraba que no había respuesta. Es más, la misma mujer desesperada buscando la más forma de sacarlo. Entonces decía, esa no es la solución. Tenemos que trabajar a ambos, hombres y mujeres, ¿verdad? Y yo insistía y primero me dijeron, no podemos estar con uno y con el otro. Entonces, pero yo veía la necesidad de trabajar con las dos porque ambos necesitan. Donde hay violencia, ninguno es feliz, ¿verdad? Que sufre el que la da, sufre el que la recibe y también los niños que la ven. Entonces iniciamos por esa parte. Trabajaba con las mujeres, más que todo en terapias de grupo y grupos de autoapoyo. Trabajábamos con los hombres, nosotros le llamábamos, ¿verdad?, masculinidad, reeducación. Sí, ahora es hombres que ejercen violencia porque ahora ya tenemos hasta un lineamiento para trabajar con ellos. Y trabajaba también con los hijos de estas mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces era un trabajo integral. Llamamos familia, cómo habían cambios. Tenemos que enfocarnos, no solo es trabajar con la mujer, no solo es trabajar con el hombre, no solo con los niños, sino con la familia, para que podamos ver avances. Y fue difícil, y yo lo hacía prácticamente cuando venían a supervisar, yo sabía que no estaban de acuerdo, pero llegó un momento hace como unos 5 años donde dijeron, wow, hay que trabajar con lo que es los hombres a la par con la mujer, y dije yo, eso ya lo vengo haciendo, ¿verdad? Pero uno en terreno, uno puede ver, es facilito de allá que digan, vamos a hacer esto y vamos a hacer, pero el que está ahí es el que se da cuenta qué es lo que debemos hacer. Y ha sido un trabajo quizás lento, ¿verdad? Porque no es fácil trabajar con los seres humanos y hacer cambios conductuales o cambios de estilo de vida cuando han vivido toda una vida de una forma de pensar y sabemos cómo interfiere la cultura, el aprendizaje y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo creo que poco a poco vamos avanzando y esa ha sido la experiencia en cuanto al trabajo. Las consejerías de familia siguen funcionando, hubieron cambios, ¿verdad?, en la organización dentro de salud y habían momentos que nos querían llevar para otro lado, pero nosotros insistíamos porque raras veces se da importancia a la salud mental. Ahora se habla más de lo que es la violencia y estamos poniendo, porque nos hemos dado cuenta que del bienestar de una familia sana vamos a tener una sociedad sana. Y esa es la realidad. Pero muchas veces o mucho tiempo atrás estuvimos descuidando esa área. Hablábamos de lo importante que es, ¿verdad? Y cómo trabajarla, pero no le poníamos esa pasión que creo que necesita y esa perseverancia, porque no se ven los cambios de un momentito para otro, ¿sí? Entonces, pero es una experiencia maravillosa y yo he visto resultados y me sorprendo cuando
hemos de una u otra manera con nuestras intervenciones, cuando me encuentro personas y me doy cuenta que sí hemos cambiado historia, que sí hemos cambiado estilos de vida y quizás no todos lo hemos logrado, pero como dice aquella historia, con una que lo hagamos, con un grupo que lo logremos, ¿verdad? Ya es bastante, ¿sí? Interesante, Zenobia, ya 30 años, como nada. Te dice tú unos días Así atrás, es. y yo diría que ya Así son es, décadas, ya inclusive. estoy preparando a mi sucesor porque yo sé que viene tiempo de relevo, ¿verdad? Y lo importante es que otras personas también se apasionen por el trabajo que hacemos. Y como le digo, cuando uno se apasiona y se enamora de su trabajo, ya no es trabajo. Mi familia se sorprende y me dice, vos hasta en vacaciones, porque es que para mí no es un trabajo. Yo disfruto de lo que hago. Y sobre todo ver, ¿verdad? La satisfacción de poder ver cambios. Y eso es importante, ¿sí? Y usted nos menciona, Zenobia, elementos importantes, sobre todo hablando, por ejemplo, de salud mental, que ahora, como bien dice usted, se habla más, se trabaja más. Antes era un tema abandonado, pero también el tema de trabajo con hombres agresores, ¿verdad? Que ejercen violencia, que es un tema también interesante. Y lo de la consejería familiar, que para el caso de Guatemala puede ser algo innovador, porque realmente acá lo más que pasa en el mejor de los casos es que se da alguna atención a la víctima, generalmente es una niña, niño, adolescente o mujer, incluso también cuando la víctima es hombre, pero no se tiene el abordaje que usted nos está proponiendo y que nos está planteando, que es también abordar a la víctima, al agresor y también alrededor a la familia que está siendo pues también víctima indirecta de la situación. Zenobia, en su experiencia, sin duda ya hemos calculado los 30 años que usted nos ha dicho, eh, podemos profundizar un poco en qué tipo de violencia es la más recurrente en contra de las mujeres y en qué edades, Zenobia, porque mire, hay todavía gente que niega que existe la violencia contra la mujer, que existen desigualdades entre hombres y mujeres. La violencia es una de las formas de demostrar la desigualdad de la violencia, a través de la violencia, perdón, pero hay todavía gente que dice, no, pero es que igual le pegan a los hombres, igual le pegan a las mujeres. ¿Qué tipos de violencia son la más recurrente que sufren las mujeres y en qué edades ocurren, Zenobia? Realmente como la violencia es muy sutil, ¿verdad? Podemos ver que, como decía usted, hay muchas personas que dicen yo no sufro violencia y es más, no llegan a las consejerías. Llegaron a una consulta y se detecta que hay un tipo de violencia y la persona lo sigue negando. ¿Por qué? Porque dice es que nunca me ha pegado. Ven como que solo la violencia física es violencia, cuando sabemos y es la que más se da, la violencia psicológica, ¿verdad? La violencia emocional, los gritos, las palabras groseras, hirientes, ¿verdad? La parte verbal, los gestos, los desprecios, las humillaciones y todo ese tipo de cosas. Pero muchas veces la mujer no se da cuenta, pero sí la está sufriendo. Y esa es la mayor y luego le sigue el maltrato o la violencia física. Y las edades, bueno, la verdad es que es bien general, pero lo que más se da, y nosotros lo hemos podido ver en las evaluaciones cuando las presentamos, es entre 18 y 30 años, ¿verdad? En esa etapa, ¿verdad? En esas edades es que más se da la violencia y la violencia general. La violencia, lo sufren también la violencia económica, como el hombre muchas veces si está molesto o si ha habido maltrato, no quiere dar ni para la comida, no quiere dar para nada, el daño, ¿verdad? Hacia las cosas personales, el celular y todo ese tipo de cosas. Y algo que siempre me ha dolido el alma es cuando personas quizás han convivido mucho tiempo juntas y cuando ya llegan a una edad que han compartido todo, se separan y la mujer dice, no tengo ni dónde ir, no tengo nada. Cuando juntos han logrado, han trabajado, se han puesto uno con otro a la par, ¿verdad? Y que al final, ¿verdad? El hombre diga, todo es mío porque yo soy el que trabajo. Cuando fue la mujer la que tuvo que estar preparando alimentos, cuando fue la mujer que estuvo cuidándole, ¿verdad? ¿Qué tal si hubiese pagado una empleada? De repente no hubiese llegado donde está. Y la otra cosa es que hay mujeres en las afueras que trabajan a la par del hombre, ¿verdad? Mujeres que están ahí, que trabajan la tierra, que trabajan de todas formas. Entonces, otras me han dicho a mí, mire, construimos esa casita juntos, ¿verdad? Yo les jalaba los adobes, yo le pasaba las herramientas, o sea, y que al final vengan a quedar de esa manera. O sea,
yo creo que eso duele mucho y lo vemos infinidad, millones de casos, ¿verdad? Porque esa es una manera que según el hombre, ¿verdad? De hacer reaccionar y que la mujer siga ahí con esa persona aun cuando está sufriendo algún tipo de violencia. Como la otra amenaza, ¿verdad? Con los hijos, te voy a quitar los hijos y esto, porque sabe que esas son cosas o situaciones que la mujer no va a permitir, ¿verdad? Ella quiere, si se va, quiere irse con sus hijos, o si se queda, se separa, ella se queda con sus hijos, pero muchos hombres lo hacen como una manera de presionar, como una manera de dañar, ¿verdad? Porque hemos tenido experiencia. Bueno, no podemos decirlo así como porque hay diferentes tipos de hombres, ¿verdad? Así como diferentes tipos de mujeres y no podemos generalizar, pero hay hombres que lo llevan una semana a los hijos y rapidito los tienen de regreso, ¿verdad? Porque no es eso en sí lo que quieren es presionar para que la mujer siga ahí, ¿verdad? Sufriendo ese tipo de violencia, que no levante la cabeza y es duro y es ahí donde ambos necesitan ayuda, porque como le digo, ninguno es feliz. En una situación que yo estoy con otra persona, pero prácticamente estoy obligada, creo que no es feliz, ¿verdad? O sea, ninguno es feliz. Y la violencia que más se da es esa, la emocional. Y si vemos, la física nos lleva a la emocional, la sexual nos lleva a la emocional y la misma económica nos lleva a la emocional, ¿verdad? Todas sufren un daño emocional. La sobreviviente, ¿sí? Oiga, ¿y en qué hemos fallado? Porque mire, usted nos menciona ahora formas de violencia tan no voy a decir tan normales y tan comunes, pero que están en el día a día. Hay violencias más silenciosas, como bien lo dice usted, ocurre mucho, permanentemente en nuestra vida cotidiana, digamos. ¿En qué hemos fallado como sociedad para que exista tanta violencia y tantas formas de violencia contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, personas con discapacidad? ¿Por qué tanta violencia en este mundo, Zenobia? Realmente podemos ver, ¿verdad?, que se ha normalizado la violencia. Y yo creo que esa es una de las fallas, que todos hemos normalizado, cerramos los ojos ante esa situación de violencia. Muchos se es indiferente, ¿verdad? Vemos que alguien está golpeando a una mujer y no intervenimos porque eso es asunto de ellos. O sea, yo creo que es eso, que se ha normalizado y por supuesto es producto de la evolución cultural, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido, porque ahí es donde se moldea al individuo, desde el aprendizaje y desde esos hábitos violentos. ¿Cuántos muchachos con niños vivieron en un ambiente de violencia? Porque no se nace siendo violento, sino que se hace, ¿verdad? Y no es una enfermedad. Por lo tanto, como no es una enfermedad, no se va a curar así nomás, sino que el antídoto o cómo podemos cambiar es con la educación, con ese proceso de aceptación que hay un problema. Y hemos fallado que en esa parte donde lo hemos visto como normal. Y como le digo, no es una enfermedad, por lo tanto, para revertirla es necesario ese cambio cultural, es necesario educación, enseñar. ¿Y en qué edades? Mire, desde niños, de jóvenes, todos debemos hablar sobre este tema, todos debemos hablar sobre la prevención, todos debemos unirnos. ¿Por qué? Porque afecta a toda la familia y por eso tenemos el resultado, esta sociedad. Porque ¿de dónde salen los delincuentes? No salen de la calle, salen de la casa. Y el lugar que se supone que debería ser el lugar más seguro para la mujer es el lugar más inseguro. Igual para los niños. Cuando hay un abuso sexual, generalmente es alguien de casa, ¿sí? Un anciano generalmente es maltratado en casa por las personas que los cuidan, por las personas que están ahí, a veces hijos, a veces cuidadores. Entonces, es eso, pues, que tenemos que trabajar en la prevención y no verlo como algo normal y no decir esto no es conmigo, ¿verdad? Sino asumir a cada quien lo que le corresponde. Si cada quien asumimos nuestra responsabilidad y prevención desde casa, lograremos mucho, ¿sí? Porque a veces queremos cambiar el mundo, pero en nuestra casa es un terremoto, en nuestra casa hay batallas constantemente, es como dicen, un lugar de guerra, ¿sí? Entonces, creo que si empezáramos por nuestros hogares, haríamos mucho. Y nosotros, ¿verdad? Como
porque lo digo nosotros, porque sé que es eso, ese ha sido gran parte de su aporte a la sociedad, trabajar en la prevención de violencia, ¿verdad? Y capacitar y enseñar sobre eso. Nosotros particularmente hemos aprendido mucho de todos esos procesos. Nunca se me olvida esa capacitación, ese taller sobre un canto a la vida, ¿verdad? Que es algo que realmente eso es lo que debe haber una hora, que realmente eso es lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? La violencia desde esos ámbitos y verla como que todos deberíamos cantarle a la vida, todos debemos disfrutar de. A veces nosotros mismos somos de las personas que más deberíamos apoyarnos, que hemos prometido de repente amarnos, cuidarnos, que se dé esto, no puede ser. Por eso necesitamos reeducación, necesitamos trabajo, necesitamos apoyar, ¿verdad? Y es a la pareja y es a la familia, ¿sí? Gracias, Zenobia. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos, esta mañana conversando con la licenciada en Psicología, Zenobia Matamoros, sobre temas relacionados con violencia. Zenobia, vamos a ir ya casi a la pausa, en medio tiempo, en Radio La Voz de Colombia, tenemos 3 minutos, y le voy a hacer una pregunta que podría llevarnos un programa especial, solo esa pregunta, pero con su experiencia y con lo que me recuerdo que hemos trabajado con ustedes, ¿podría usted en 3 minutos contarnos cuáles son las principales consecuencias que tiene la violencia? Como bien decía usted, para la víctima, para el agresor, para quienes lo ven. ¿Cuáles puede considerar usted que son? Porque al final es lo que hace que seamos una sociedad enferma. Como consecuencia de todos estos hechos de violencia, nuestra sociedad se va deteriorando. ¿Qué consecuencias provoca la violencia, Zenobia? Bueno, la verdad es que son grandes consecuencias a todo nivel, todas las áreas, a veces hasta paraliza, ¿verdad? Si lo vemos, la violencia en la familia, la desintegración familiar, ¿verdad? Sueños truncados de repente, ¿sí? Porque la mujer cuando se casa o se acompaña, cree que para toda la vida. Los hijos, vivir con papá y mamá, ¿sí? Entonces, cuando se da este tipo de cosas, algo tremendo es la desintegración que se da a la familia, bastante, el afecto, cómo afecta a la mujer en el área social, cómo afecta a la mujer sus emociones, su salud mental, la depresión, ansiedad. Hay mujeres que empiezan a tomar vicios, ¿verdad? Alcoholismo, drogadicción, y muchas llegan hasta el suicidio cuando no buscan la ayuda adecuada. Igual los niños, podemos ver en los niños, ¿verdad? Cómo las consecuencias a nivel cognitivo, cómo le afecta a los niños y niñas a nivel de su conocimiento, de su rendimiento escolar, los problemas conductuales. En una oportunidad yo recibí a un niño que me lo llevaron directamente de la escuela, y qué sorpresa que cuando llaman a los papás y viene y dice, pero yo no sé por qué es violento, no sé por qué es agresivo, si en la casa ni televisión le ponemos, ¿verdad? Para que no. Entonces vino y le dijo, no sé de dónde he aprendido. Y el niño se dio vuelta y le dijo, he aprendido de vos, papá, de los gritos y de lo que decís. Entonces podemos ver que es eso, ¿verdad? Que nosotros somos modelos, ¿verdad? Nuestros hijos tienen sus ojos puestos en nosotros y son una esponjita que todo lo absorben, ¿verdad? Y cómo le afecta. En otra oportunidad un niño que decía, en la escuela decía la maestra que se iba a dormir, y cuando le pregunté yo por qué, que si era que no dormía bien en casa, dijo, no, tengo que quedarme despierto para cuidar de mi mamá, porque mi papá ha dicho que cuando se duerma la va a matar. Entonces son cosas duras, tremendas, que no nos damos cuenta cuánto estamos afectando a nuestros hijos, ¿verdad? Cuánto estamos afectando la salud mental de la familia, ¿sí? Entonces yo creo que los adolescentes, podemos ver todo lo que está aconteciendo con los adolescentes, y es producto de, todo tiene una causa, no son sus comportamientos así porque sí, sino que hay una causa, y es la violencia que se está realizando, ejerciendo en su hogar, en su familia. Sí. Y Zenobia, y es un círculo vicioso, ¿verdad? Porque hay violencia en el hogar, ese niño pues la ve, la vive en la escuela, pero luego regresa otra vez al hogar cuando al niño adolescente se vuelve adulto, y es un círculo vicioso que no se sale de él, ¿verdad? Que tenemos que cortar. ¿Sí? Exactamente. Así es. Y la otra cosa es que, yo no sé si usted en algún momento ha visto una imagen que la mujer el hombre le grita a la mujer, a la esposa, y la esposa le grita a los hijos,
y ellos le dan patada a los perros y a los animalitos. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo se va repitiendo. ¿Por qué? Porque va hacia el más débil. Se desahogan hacia el más débil. Entonces ese tipo de cosas yo creo que es de abrir nuestros ojos y reaccionar como familia también. ¿Sí? Listo, Zenobia, muchísimas gracias. Entonces, amigas y amigos, vamos a ir en este momento a la pauta comercial del medio tiempo. Estamos en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Esta mañana platicando con la licenciada Zenobia Matamoros sobre temas relacionados con la violencia, especialmente en el área de experiencia de ella, que es el tema psicológico. Vamos a la pausa y regresamos. No pierda la sintonía. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana conversando con la licenciada en psicología Zenobia Matamoros alrededor de temas relacionados con la violencia. Notamos que la semana pasada comenzamos una serie de programas que tienen que ver con información, como decía la licenciada Zenobia, con aprender y desaprender sobre temas relacionados de cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo sentimos, porque finalmente desde ahí es la semilla de que seamos personas violentas o personas de paz. Entonces, hoy estamos dialogando con ella y ahora viene una pregunta que me parece que es importante, Zenobia. Ustedes de su experiencia nos puede ayudar. ¿Hay algún perfil de mujeres, en este caso mujeres, pero también de niñas, niños, adolescentes? ¿Hay personas más vulnerables a sufrir violencia o la violencia es un mal que puede afectar a cualquier persona indistintamente de su condición económica, de su formación académica, o hay grupos de personas que son más vulnerables frente a la violencia? Bueno, en mi experiencia, ¿verdad? Claro, la mujer, los niños son más vulnerables a la violencia. Sin embargo, así como un perfil, yo he podido ver en todos estos años que no vale profesión, no vale preparación, ¿verdad? Muchas mujeres dicen, bueno, yo sigo porque si no, ¿quién me va a mantener? ¿Quién va a mantener a mis hijos? ¿Sí? Sin embargo, hay personas preparadas que tienen su trabajo y también siguen soportando la violencia. Entonces he llegado a la conclusión, ¿verdad?, que realmente lo que está afectando o lo que molesta en sí es que hay una dependencia emocional. Y la dependencia emocional, ¿por qué se crea esa dependencia emocional? Eso nos dice que tiene que ver de repente con algunas características como la autoestima, la inseguridad, ¿verdad? Esas personalidades que muchas veces nosotros no las estudiamos y que en sus comportamientos, ¿verdad?, vemos esa dependencia afectiva, dependencia emocional y por supuesto que hay sus casos de dependencia económica, ¿verdad? Entonces, para mí un perfil así definido no hay, pero sí podemos ver que lo que más afecta, lo que más permite que se siga dando la violencia es esa dependencia emocional, tanto en mujeres como en niños, que es las personas que son más vulnerables, ¿verdad? Que son más vulnerables. Entonces, tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Novia, y como usted lo planteaba al principio, pues para que haya víctimas, pues también tiene que haber agresores. En este caso, y muchas veces en casos de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer o la violencia de género de la que se habla ahora, que ya no es solo contra la mujer, sino que es contra también la diversidad, pues hay agresores generalmente y desafortunadamente somos los hombres, pero también hay violencia contra los hombres, eso también hay que decirlo. Y así como usted decía, no hay un perfil de mujer o de víctima preelaborado. A cualquiera le puede pasar en cualquier momento, pero sí, ¿usted cree que sí se puede construir o sí se ha construido en su experiencia el perfil de un potencial o de un agresor? ¿Qué características tienen los agresores con los que ustedes han trabajado, Zenobia? Bueno, la mayoría son como personalidades muy como dependientes, les cuesta reconocer sus errores, ¿verdad? No reconocen, ellos siempre están diciendo, no es que ella
es que ella es la que lo busca, es que ella es la que pide el maltrato, o sea, no reconocen que hay un problema, ¿verdad? Y eso es fatal. En la mayoría de casos proceden de familias donde ha habido maltrato, de algún tipo de, a veces abandono. Yo siempre he dicho, cuando una persona vive en un hogar desintegrado, bueno, en su gran mayoría, porque siempre hay personas que sobresalen y superan todas ese tipo de situaciones, pero podemos ver hombres que como nunca vieron que papá llevaba comida a casa, entonces ellos no saben lo que es llevar alimento a la casa, ¿sí? Como nunca vieron a papá abrazando a mamá, entonces ellos no saben lo que es abrazar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la desintegración, el hogar de donde vienen influye. Y por eso es que a los jóvenes uno les dice, bueno, antes de casarse o antes de comprometerse hay que abrir bien los ojos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas. Vaya, el alcoholismo, eso lo podemos ver. Y sabemos que si a veces decimos, no, que cuando nos casemos o cuando están juntos vamos a cambiar. Si no mientras no se busca ayuda, eso no se va a lograr, ¿verdad? Porque se necesita y es reconocer esas conductas violentas, esas conductas explosivas, ¿verdad? Esas conductas como de descontento, de frustración, esas tendencias depresivas. Hay muchas personas de estas que son depresivas, pero que no aceptan que tienen esa condición, ¿verdad? Que se estresan con facilidad, porque recordemos que un nivel de estrés más bien nos ayuda a ser más funcionales, ¿verdad? Yo particularmente siento que trabajo bastante bajo estrés, ¿sí? Entonces, hay un estrés que más bien nos ayuda a avanzar, como que nos empuja, nos anima, pero hay otro estrés que es enfermizo, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas personas tienen esos altos niveles, ¿verdad? De estrés que los hace actuar de esa manera. Son personas insatisfechas. La mayoría de estos hombres, ¿verdad?, han vivido en algún tipo de ambiente de abandono o de maltrato. Y es difícil, ¿verdad? Porque por eso es mi opinión muy profesional, muy personal, que necesitan ayuda de igual manera. Un hombre que de repente dice, no, es que yo no sé cómo expresarle, sabe que la amo y sabe, y se lo demuestro trayéndole comida, trayendo esto, pero la expresión, y sabemos lo importante que es, ¿verdad? A veces sabemos que los conflictos y la violencia no son lo mismo. Conflictos vamos a tener todos los días, en todo momento, conflictos en la red. Y lo importante aquí es saber cómo solucionar esos conflictos. Buscar el diálogo, la negociación, los acuerdos. Hay técnicas bonitas, ¿verdad? Para eso, yo cuando trabajo con los hombres, yo les hablo del banco de nieve. Yo no sé si usted la ha escuchado, que dice, si usted va por la calle en su carro y de repente hay nieblina y no puede pasar, ¿qué hace usted? ¿Se para o se va más despacio, va frenando? Entonces eso sucede cuando se presentan estos problemas. En vez de soltar y de agredir y de decir que hay que frenar, hay que ir despacio, ¿ah? Y que eso nos da tiempo para pensar y poder decir lo correcto, hablar lo correcto en un momento difícil, ¿verdad? Pero cuando nos vamos de un solo, usted ya sabe lo que pasa, ¿verdad? Decimos hasta lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que sí hay un perfil y estas personas deben buscar ayuda porque sí se puede trabajar. Como les digo, no es una enfermedad, ¿sí? Sino que claro, con educación y por eso esos procesos son de reeducación para hombres, donde se les enseña, y usted sabe mejor que nadie eso, ¿verdad? Se les enseña a ser esas personas, esos hombres que cambien historia, que se conozcan a sí mismos y puedan aceptar sus emociones, sus sentimientos cuando hay frustraciones, que puedan expresarlo, no con golpes, sino con sus palabras, decir, me siento de esta manera. Pero ¿qué le cuesta al hombre aceptar que tiene debilidades o que no es tan fuerte como se espera o que no es, o que tiene sus emociones y que puede llorar? Pues entonces, por eso un gran número, si usted mira las estadísticas de los que mueren por paro cardíaco, son hombres. ¿Por qué? Porque guardan sus emociones, sus sentimientos. Las mujeres gritamos, pataleamos, decimos, lloramos y ya, entonces eso nos ayuda. Pero el hombre no se da ese lujo, porque para mí es un lujo poder hacer eso, ¿sí? Pero el hombre no se da, ¿por qué? Porque culturalmente se dice fuerte y no debe llorar, así nos han enseñado, así nos han educado, pero sabemos que no es así, ¿sí?
Claro, Zenobia, después de escucharla se me ocurren dos ideas. Una, no sé qué piensa usted. Una es lo importante que es la educación de las niñas y los niños, pensando en su presente, pero sobre todo en su futuro, ¿verdad? En estas relaciones de las que hemos hablado, en las que se vuelven o víctimas o agresores, pero que siendo niñas o niños debimos haberles preparado para que no lo fueran o para que tengan formas de expresarse, etcétera. Es una primera idea que se me ocurre. Y la segunda que usted plantea, que me parece que es muy interesante en relación al perfil, es que no mencionó ni grado académico, ni grado académico, ni tema económico. Un hombre agresor, por ejemplo, no necesariamente pertenece a una clase económica determinada, sino que tiene más que ver con cómo ha sido educado, independientemente de la clase. Y lo mismo pasa con una mujer víctima de violencia, no necesariamente depende de la clase económica o el grado académico que tenga, sino también depende de cuánto ella está dispuesta, aunque la palabra dispuesta la pongo entre comillas, a aceptar ese tipo de relaciones violentas. Así es. Por ejemplo, nosotros aquí en la Consejería de Familia hemos atendido médicos agresores, fiscales agresores. O sea, no tiene que ver con eso. Es un estilo de vida, es la cultura, la educación y todo lo que le antecede, ¿verdad? Su vida, su niñez. Y todo ese tipo de cosas. Parece mentira, pero yo creo por eso es que es tan importante estos procesos de reeducación, ¿verdad? Para que ellos se conozcan. Yo siempre he dicho y me gusta ese tema de analfabetismo emocional porque podemos ser educados y podemos ser alfabetos, o sea, que conocemos, letrados y toda la cosa. Sin embargo, emocionalmente somos analfabetos, ¿sí? No sabemos expresar, no sabemos comunicar, no sabemos tratar, y eso tiene que ver con el analfabetismo emocional. No sabemos expresar nuestras emociones, manejar nuestras emociones, ¿verdad? Y es otro tema que es muy interesante porque hay muchas personas muy preparadas, pero analfabetas emocionalmente hablando, ¿sí? Claro, usted habla ahora de la inteligencia emocional, de la que en algún momento en algunos sistemas educativos nacionales, en Centroamérica, en América Latina, bueno, no digamos en Europa sí se trabaja eso, pero en nuestros países hace algunos años se empezó a hablar del tema de las multiinteligencias, que eran 7, después dijeron que eran 9, pero una de las 7 o 9, que no es menos importante, es la emocional, y esa es la que a veces en el sistema educativo nacional de nuestros países no se le pone atención. A lo mejor en los lugares privados, establecimientos educativos privados, le ponen más énfasis al tema emocional. De novia, ha sido un placer conversar con usted, el tiempo se nos está yendo como agua entre las manos, pero tengo todavía un par de preguntas que hacerle que nos interesa mucho conocer de su experiencia. Una es, Zenobia, ¿qué se puede hacer con una persona, independientemente de su sexo, de su edad, que es víctima de violencia? ¿Qué se debe hacer? Bueno, primeramente es escucharle, creerle y sobre todo nosotros como profesionales de psicología, como agentes de atención primaria, ¿verdad? Trabajar en cuanto a hacer esas intervenciones y ahora nosotros lo podemos ver de esa manera, que es como presentarle un abanico de soluciones, de salidas, pero quien termina decidiendo es la misma persona. Nosotros lo trabajamos en forma individual para empoderar. Las terapias de grupo que yo he visto excelentes resultados. Es un proceso de varias sesiones donde en cada una la mujer se va empoderando, va aprendiendo a amarse, a conocerse primeramente, porque a veces como que tomamos la identidad de la otra persona. Estas mujeres pasa eso, que toman otra identidad, como que la violencia anula su propia identidad. Entonces ellas empiezan como a conocerse. ¿Cuál es la persona que realmente que fue formada con un propósito y se quedó en el camino? ¿De acuerdo? Porque el agresor fue tomando terreno y terreno hasta que la anuló completamente y vive y respira por esa persona. Entonces, cuando llega sufriendo violencia, no puede respirar, no puede vivir,
¿por qué no está esa persona? Entonces es volver a iniciar y que ella pueda conocerse y que ella pueda darse cuenta el valor que tiene como persona, como mujer. Y en las terapias de grupo yo puedo ver eso, cómo las mujeres entran llorando y salen sonriendo. Y esa es maravilloso ver los cambios cuando inician un proceso y cuando terminan un proceso, ¿verdad? De esa manera trabajamos con la mujer y están las opciones también si quiere interponer una denuncia que es voluntario, uno trabaja y le dice hasta dónde, qué es lo que puede hacer. Sí, pero es la persona la que decide. Entonces, de esa manera estamos trabajando. Las redes de apoyo son bien importantes, qué familiar puede apoyar y tanta organización que hay trabajando a favor, ¿verdad?, de la no violencia. Entonces, hay muchas opciones que se presentan para estas mujeres que están sufriendo violencia. Sí, las consejerías de familia, para mí que es una buena opción. Y ahora están Médicos del Mundo aquí en Honduras, en Danlí, que trabaja con mujeres. Hay instituciones, Forocida, que en línea, ¿verdad? Y se mueven al lugar donde está la mujer que está sufriendo violencia. Entonces, yo creo que sí hay varias. Y ahora estamos trabajando la otra parte, que también es importante. Cuando está finalizando su proceso de conocerse, de empoderarse, luego le ofrecemos esa parte con la oficina de la mujer, de que pueda aprender un oficio y le dan ese ¿cómo se dice? Un capital semilla, ¿verdad? La mujer que ve que realmente le interesó, hay un proceso de educación, de preparación, en lo que a ella les interesa, se les dé ese capital semilla para que ellas puedan ser útiles, productivas, y eso también estamos como sellando ese proceso con esto, y ha sido de gran utilidad y de gran bendición para estas mujeres. Interesante, Zenobia, porque usted nos hablaba durante la charla de la dependencia emocional, pero ahora también nos habla de la dependencia económica, cómo romper con ambas dependencias para que la mujer se sienta capaz y libre de poder tomar decisiones en relación a lo que quiere, que siga haciendo su vida con o sin violencia. Lo que pasa es que cuando hay esas dependencias, es difícil tomar una decisión, casi que no hay opción, pero cuando ya hay opción, la vida puede cambiar. Y lo otro interesante, Zenobia, que usted nos ha dicho ahora, es para antes de pasar a la siguiente pregunta, tiene que ver con que cada vez hay más servicios. Ya usted mencionaba a Médicos del Mundo, pero también a instituciones públicas. Aquí en Guatemala se intenta, a través de una red de derivación del Ministerio Público, poder ofrecer a nivel municipal, a nivel departamental, servicios psicológicos. Cada vez menos la gente piensa que ir a psicología o ir a terapia es para gente loca. Finalmente, si esa fuera la teoría, yo diría, es que todos estamos un poco locos. Todos estamos locos. O sea, esa es la verdad. O sea, algo de verdad tiene. En que para ir a terapia hay que estar locos, y todos tenemos algo de locos. Entonces, todos y todas deberíamos ir. Zenobia, ¿y qué hacemos? Usted ya nos ha contado, pero para poder redondearla como conclusión, ya nos ha contado cómo se hace, qué trabajo se debe hacer con la mujer o con las personas que son víctimas, pero cuéntenos qué hay que hacer con los agresores, independientemente de su edad, su sexo, etcétera. Bueno, desafortunadamente, digo yo desafortunadamente, porque la mayoría de los hombres con los que nosotros trabajamos aquí en ese proceso de masculinidad, de reeducación, vienen referidos de los juzgados. ¿Sí? No vienen así. Es rarísimo el que viene voluntariamente que diga necesito ayuda por esto. Entonces ahí es donde muchas veces le digo a la mujer, si usted verdaderamente quiere un cambio, tiene que hacerlo. Por amor a esa persona tiene. ¿Por qué? Para que es la única manera que él busque ayuda. ¿Sí? ¿Me doy a entender? O sea, si la mujer no denuncia, sigue la misma situación. Y la mujer le cuesta denunciar, ¿verdad? Le cuesta porque para ella lo que quiere es un cambio, pero no quiere que el hombre, ¿verdad?, pase por esa situación, pero es necesario. Mujeres, es necesario. ¿Por qué? Porque cuando se interpone la denuncia, automáticamente el hombre viene obligatoriamente a recibir sus 14, son 12 o 14 charlas que se le dan de reeducación, y es un proceso muy bonito donde la primera viene así como medio agresivo, yo no necesito, uno me dijo una oportunidad, yo particularmente no sé de qué vengo ni por qué me mandan aquí si yo ya dejé esa mujer. Entonces le digo, pero no se me va a quedar solo, ¿verdad?
Yo creo que ella está pensando en otra persona, pero va a ir a repetir lo mismo mientras usted no salga de eso. Entonces necesita ayuda para que con esta otra pareja sea diferente. Entonces eso lo motivó. Y cuando ya iba a medio de las reuniones, encantado. ¿Por qué? Porque son reuniones bonitas. Se les enseña cómo ser esas personas que realmente ese es el propósito, ¿verdad? Yo pastoreo una iglesia y yo les digo, el propósito de Dios para nosotros es maravilloso, no es que vengamos a sufrir o a hacer esto, no, pero nosotros mismos somos los que hacemos, en vez de ser feliz a la persona que está a nuestro lado, a veces somos los que le ponemos zancadillas, a veces la familia es el lugar donde deberíamos de disfrutar y para eso es la familia. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Es ahí donde se están dando los problemas. Todo nos molesta, todo nos incomoda. Para afuera somos todo un amor, un sol para las demás personas. Como dicen, candil de la calle y oscuridad de la casa. Y en la casa como que nos disfrazamos y ya llegamos con todos los malestares, incomodidades y todo nos molesta. Entonces yo creo que son procesos bonitos y aquí se realizan con los hombres. Como les digo, ahora tenemos un lineamiento a seguir con ellos y yo he visto excelentes resultados. Cuando les preguntamos, porque se trabaja a la par los hombres y las mujeres, y cuando les preguntamos a las mujeres, sorprendente cuando nos dicen, he visto cambio, ¿sí? O miro que ahora es de esta manera, o ahora mire que está asumiendo y me está llevando la provisión, o me está llevando la semanal, el dinero semanal. Entonces todas esas cosas, quieras o no, son avances. Ya no llega a pelear, a gritar, sino que tranquilo. Entonces yo creo que sí estamos teniendo resultados, Edgar. Y gracias a ustedes también por ese apoyo, ¿verdad? De Ciprevica, que para nosotros vino en el momento correcto, lo supimos aprovechar y aquí estamos, siempre con esa voluntad y ese deseo de seguir aprendiendo porque esto nunca se termina, ¿sí? Seguro, Zenobia, muchísimas gracias. Y la última pregunta que se me ocurre ahora, después de escucharla, esta parte final, ¿usted cree entonces que sí se puede? Porque mire, muchas veces se habla de disminuir la violencia, se habla de bajar los índices de violencia. Después de escucharla, en casos concretos, ¿usted cree que se puede erradicar la violencia, Zenobia? Claro que sí se puede y la situación es, como le digo, que todos nos unamos. Dice, hay una canción que dice que una sola golondrina hace verano, ¿verdad? Tenemos que unirnos, tenemos que todos hacer conciencia y si todos empezamos a hacerlo, se imagina cada quien en su casa, cada quien en su familia, empezando con esto. Y cuando digo cada quien es todo el mundo entero, tratando de ser mejor, ¿verdad? Ese trabajo que se nos ha encomendado nuestra familia, porque eso es lo principal para que tengamos una sociedad mejor, la familia, ¿verdad? Si está esa familia sana, esa familia fuerte, esa familia saludable, vamos a tener una sociedad mejor. Si nuestros hijos crecen en esa familia donde nosotros les damos amor y a la par el rigor, porque eso se ha perdido. Ahora, más bien como indiferente, ni amor ni rigor, sino que los hijos crecen solos, ¿verdad? Entonces, eso está afectando grandemente. Creo que debemos volvernos un poquito a la familia. Los hijos, es cierto, necesitan económicamente, hay que vestirlos, necesitan medicamentos, comida, pero no solo es un estómago y un cuerpo que hay que vestir, también hay un corazón. Y el corazón es con cariño, expresiones de valor, de expresiones bonitas, de que ellos se sientan que son importantes, que son especiales. Y está la otra parte, que hay un espíritu, que también la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces son un ser integral y así hay que verlo como un ser integral, ¿de acuerdo? Es importante dejarle herencia a los hijos, pero más importante es dejarles un legado. La herencia es lo que les damos, pero el legado es lo que dejamos en ellos. Y eso es lo que hacen las personas diferentes, cuando nosotros dejamos en ellos un buen legado, que ellos siguen nuestros pasos, pero esos pasos de bien, esos pasos de ser cada día mejor, ¿verdad? Y sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, claro que sí. Zenobia, muchísimas gracias, realmente es un placer, lo decía, un privilegio estar con usted, lo he vivido en carne propia y en vivo durante más de 5 años, lo cual agradezco a la vida y a Dios por haberlo permitido, y hoy pues agradecerle que haya estado con nosotros compartiendo su experiencia, probablemente y seguramente podamos tenerla en otro momento, en otro programa. Será un placer para nosotros y un privilegio. Pues ahora agradecerle, Zenobia, por todo lo que, no solo por haber estado hoy en el programa de radio, es un agradecimiento enorme, sino por todo lo que
lo que hace, sé que va a seguir haciendo. Así es que muchísimas gracias, Zenobia, amigas y amigos de Radio La Voz de Colomba. Y de esta manera terminamos el programa de esta mañana. Les invitamos a que no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colomba. El próximo jueves también seguiremos hablando del tema de violencia con una médica. Vamos a hablar con una médica para hablar de cómo la violencia impacta en el cuerpo, en la parte física del ser humano. Hoy lo hablamos desde el punto de vista emocional con la licenciada Zenobia. Y les invitamos entonces a que sigan en sintonía de Radio La Voz de Colomba y el programa Diálogos Ciudadanos. Zenobia, muchas gracias. Muy amable por habernos acompañado. La orden. Amigas y amigos, nos encontramos el próximo jueves. Hasta la próxima.